Shabbat Shalom, hermanos. Que Yahweh los bendiga a todos en este lindo Shabbat de bendición para nuestras vidas. Bueno, es un momento de estudiar la Torá, las instrucciones que también corrigiendo y restaurando el pacto renovado, los escritos de los apóstoles, conocidos comúnmente como el Nuevo Testamento. Vamos a llegar al estudio, al análisis de la palabra de Yahweh en esta mañana. Recuerden que todos nuestros análisis y estudios se basan en la restauración correcta de los textos bíblicos, analizándolos desde el hebreo, desde el griego, el arameo, el latín y alguna otra lengua mediante la cual sean vertidas las escrituras, para que lleguemos al mejor entendimiento de la palabra de Yahweh, para que nuestras vidas sean restauradas, para ser mejores delante de Yahweh, de una manera moral, siendo lo mejor posible, observando los mandamientos de Yahweh y también analizando las doctrinas. Muchas veces las doctrinas están equivocadas, entonces o tenemos parte equivocada y tenemos parte de las doctrinas bien y enseñamos una mezcolanza, pero las escrituras y las enseñanzas de las escrituras, de las buenas noticias de la Torá, deben de ser analizadas correctamente para que el mensaje sea lo más perfecto posible, estudiando y analizando estos textos. Una de las partes que más están más mal traducidas y se enseña muchas veces, inclusive para los hermanos que están en la restauración, que obedecen la Torá, que tratan de poner la Torá en práctica, enseñan esta mala enseñanza que se malvierte en Romanos 3:21, donde los inicuos, los profanadores, cambiaron la palabra de Yahweh, aunque cambiaron una pequeña parte, pero que le da un cambio diferente, una dirección diferente al texto. Y esa no era la intención de Yahweh, llevarlo a enfrentar lo que es la parte de la Torá, de la obediencia a la Torá, que es la palabra de Yahweh, que es todo lo que Yahweh quiere enseñarnos para cambiar nuestra vida, para mejorar nuestra vida, y enfrentarlos a la figura del Mesías. Entonces han endiosado al Mesías, cosa que es incorrecta, porque solo Yahweh es el único todopoderoso verdadero, y el Mesías fue un hombre pues que se perfeccionó como nosotros, como ya lo vamos a ver en el desarrollo del estudio. Entonces se ha enfrentado la figura mesiánica, inclusive poniéndolo por encima de la Torá, cosa que no es así. El Mesías se sometió a la Torá de Yahweh porque es la voluntad de Yahweh para todo hombre, y el Mesías fue un hombre, indudablemente, hijo de José y María, Miriam, por la carne, y ungido de Yahweh, que se le llama hijo, porque todos los que estamos transformados por Yahweh para obedecerle, nos hacemos hijos de Yahweh. Entonces el Mesías es el ungido de Yahweh, hijo de Yahweh en el aspecto que es el ungido, el rey de Israel, que Yahweh colocó como rey. Entonces, mediante Romanos 3:21 han tratado de enfrentar al Mesías, y de esa manera quieren disminuirle a la Torá su autoridad, que es la palabra de Yahweh, que es la esencia de Yahweh, lo que Yahweh piensa para nuestras vidas, para mejor. Entonces vamos a leer Romanos 3:21 para comenzar a analizar. Dice la escritura comúnmente, como está mal traducida generalmente en las Biblias, inclusive en la versión israelita nazarena, que es desde donde voy a leer, dice incorrectamente esta parte, pues. Romanos 3:21 dice, pero ahora, en la BIN dice, independiente de la ley, que es la Torá, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh
atestiguado por la Torá y los profetas. ¿Ves? Entonces, en la BIN dice, por ahora, independiente de la ley o de la Torá, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh, atestiguado por la Torá y los profetas. En la Reina Valera dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte, como diciendo que el Mesías es aparte de la ley, donde Yahweh nos ofrece la salvación, nos ofrece mejorar nuestra vida, cambiarnos después que nosotros nos hayamos arrepentido y haber hecho la techubá, volviendo a Yahweh, apartándonos del mal y recibiendo sus misericordias. Entonces dice que aparte de la ley, y eso es incorrecto, mis amigos, mis hermanos, cuando usted va al escrito en el griego, en este caso, usted ve mejores formas de traducir el texto, que no enfrenta la Torá hacia la figura del Mesías. El Mesías es obediente de Yahweh, el Mesías es un siervo de Yahweh, obedece todo lo que Yahweh, no hace nada sin que Yahweh se lo diga. Entonces él obedece la ley de Yahweh, la Torá de Yahweh que le fue dada a Moisés. El Mesías se sujeta, no anda diciendo que la Torá de Yahweh está abolida ni nada de eso, porque en Mateo 5, 17 al 19, él dice que él no vino a cambiar, sino a obedecer, a cumplir. Y es nuestro ejemplo, pues, para que nosotros también salgamos adelante en la obediencia a Yahweh, obedezcamos la Torá de Yahweh. Entonces, correctamente, este verso traducido, cuando usted va a esa parte que dice aparte o independiente, como dice la Biblia, aparte de la ley, dice correctamente, traduciendo bien el texto bíblico, dice, pero ahora, en una parte de la Torá o en una parte de la ley, se ha manifestado un indulto o una justicia que concede Yahweh, atestiguado por la misma Torá y por los profetas. Entonces, no es que independientemente o aparte de la ley, no, es dentro de la Torá de Yahweh, dentro de la instrucción de Yahweh. El Mesías no puede ser mayor que la palabra de Yahweh, que él predicó, que él fue un profeta, un vocero, y que Yahweh lo escogió a él como el cordero, como su cordero que quita los pecados del mundo. Es como que si nosotros dijéramos que antiguamente los corderos que mandaba a sacrificar Yahweh para la expiación de nuestros pecados o de los pecados de los antiguos, fueran mayores o no fueran un mandamiento dentro de la Torá. No, esos corderos fueron dados por instrucciones de Yahweh dentro de su Torá, y había instrucciones de cómo matar al cordero, cómo tomarlo, cómo prepararlo para que fuera un cordero sin mancha. Y así mismo es nuestro Mesías, porque el Mesías es el cordero de Yahweh, y Yahweh tenía un tiempo para apartar todos esos sacrificios antiguos de animales, porque el hombre es el responsable del pecado. Entonces Adán murió porque pecó. Adán, siendo perfecto, pecó y murió, y nos dio como herencia la muerte a nosotros por la carne. Entonces ahora el Mesías, que a pesar de que viene de la descendencia de Adán, por el pecado de Adán, se hace pecador por la carne. Entonces el Mesías viene a perfeccionarse mediante la obediencia a la Torá de Yahweh o a la ley de Yahweh, para ser perfecto, ser el cordero sin mancha. Entonces no podemos enfrentar al cordero de Yahweh, que es el Mesías Yahoshua, con la Torá de Yahweh. No, la Torá es mayor, porque la Torá es la voluntad de Yahweh. El Mesías es un siervo que cumple la Torá, es obediente. Entonces esa es la traducción correcta, pero ahora en una parte de la Torá o de la ley se ha manifestado una justicia o un indulto que concede Yahweh, atestiguado por esa misma escritura, esa misma Torá, y por los profetas que recibieron la bendición de recibir la palabra de Yahweh
para que explicaran esa bendición de recibir en una parte de la Torá. ¿Por qué en una parte de la Torá se nos ha manifestado una justicia y un indulto que concede Yahweh testiguado por las Escrituras y los profetas? Porque el mismo Mesías es un mandamiento de la Torá. Dice la Escritura, hablándole de Yahweh a Moisés y al pueblo de Israel, que el que no reciba al profeta será pasado por el juicio. Entonces, recibir al profeta, al Mesías, al Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo, es un pecado contra Yahweh que será pasado por el juicio. Entonces, la misma Torá nos da el mandamiento de recibir un Mesías. Y a través de los profetas también, en varias partes de los profetas, como en Isaías 53, Yahweh nos da testimonio de que en su siervo sufriente Yahweh cargó los pecados del mundo. Él fue el hombre obediente que salió adelante para vencer al pecado y enseñarnos a nosotros que el pecado sí se puede vencer. Sí podemos obedecer la ley de Yahweh, aunque tenemos todavía una carne pecaminosa, pero que siempre, en el caso de lo que recibimos el testimonio de Yahweh, en creerle a Él y aceptar a su Mesías, en ese caso nosotros entonces vamos limpiando nuestra vida hacia la obediencia cada vez más, perfeccionándonos en la obediencia, así como se perfeccionó el Mesías, en la obediencia a Yahweh. Vamos a estudiar que la ley de Yahweh es perfecta. ¿Ves? Por eso es que el Mesías se perfecciona, porque obedece la ley, a pesar de ser un hombre. Por eso fue que logró esa estatura tan grande, logró ese nivel de obediencia a Yahweh, ese nivel espiritual de obediencia, y recibió la llenura del espíritu de santidad de Yahweh para hacer tantos milagros. Entonces, la ley de Yahweh es perfecta, que transforma la vida, la cambia, nos hace volver del pecado al que le obedece a Yahweh. En el hebreo aparece la palabra transformar como convertir, aparece la palabra chuk, de ahí es donde viene techubá, la palabra para volvernos del pecado, cuando obedecemos la Torá de Yahweh y cumplimos sus mandamientos. Y la palabra para vida es la palabra nefes, que en otras partes dice, en otras versiones dice que transforma el alma, transforma la vida, transforma la persona, ¿ves? Transforma al que roba para que no robe, al que adultera para que se aparte del adulterio, al que tiene ídolos para que obedezca solo a Yahweh y lo adore solo a Yahweh, no tenga otros ídolos, ni siquiera el Mesías como un ídolo, porque el único que debemos adorar es a Yahweh. Ahora, de Yahweh debemos recibir al Mesías como un capitán, como un salvador, como un cordero que derramó su sangre por nosotros. Pero no adorarlo, honrarlo, bendecirlo, alabarlo, pero no adorar. El único, el mismo Mesías nos lo recordó. Solo Yahweh, tu Todopoderoso, adorarás y solo a Él lo servirás de una manera máxima, porque debemos servir al prójimo y a todos. Pero solo Yahweh de una manera máxima, con todas nuestras fuerzas. Entonces, eso está en el Salmo 19:7. Que la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma, convierte la vida, la convierte para mejor. Y claro, también la Torá de Yahweh es perfecta, que al pecador lo puede llevar a la muerte, pero el que no se aparte del pecado, el que no se arrepiente, también tendrá su parte con las maldiciones al que no obedece, pero bendición el que obedece esa Torá de Yahweh. Muy bien, también se nos enseña la palabra de Yahweh, que la palabra Torah, la primera vez que aparece en relación al profeta Abraham, quien obedeció la Torah de Yahweh. Tenía muchos mandamientos que obedecer, porque la Torah de Yahweh se le había dado desde el Génesis, el comienzo de la vida, Adán. Y Yahweh les fue perfeccionando y dando mandamientos para que tuvieran una vida en comunión, cosa que no obedecieron muchos, pues.
no obedecieron la Torá de Yahweh y fueron a la muerte, como en el caso del diluvio. Comenzaron a hacer lo malo. Tenían mandamientos de Yahweh, Torá de Yahweh, instrucciones para que hicieran lo bueno, pero ellos se fueron a hacer lo malo. Entonces en Abraham tenemos la primera vez que se menciona la palabra Torá, instrucciones, leyes, mandamientos para nuestra vida, para mejorar nuestra vida. Eso está en Génesis 26:5. Ahí podemos leer cómo Abraham guardó las leyes, los mandamientos, y no solo eso, a pesar de que Abraham también dijo mentiras o medias verdades, tenía sus errores, pero en forma general era un hombre bondadoso, en forma general era un hombre que buscaba de Yahweh, en forma general era un hombre que estaba dispuesto a poner en práctica los mandamientos de Yahweh, a obedecerle, a salir de Ur de los Caldeos para tratar de vivir una mejor vida en la tierra que Yahweh le iba a dar por heredad. Entonces, en Génesis 26:5 vemos esa cualidad de Abraham, que no solamente él iba a obedecer esos mandamientos, sino que también a sus generaciones futuras, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, tataranietos, les iba a enseñar la palabra de Yahweh, para que buscaran de Yahweh a pesar de sus defectos, pero para que se esforzaran. Tenemos también que la Torá de Yahweh o las instrucciones de Yahweh son para todos los hombres. Inclusive dentro de Israel se nos enseña que la Torá de Yahweh, para el que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Yahweh, es para el israelita y también para el extranjero, para el transeúnte, el que pasaba por Israel, el que visitaba Israel o el que quería vivir en Israel. Según Números 15, del 15 al 16, se nos dice que para todos es la Torá, para todos, para que santifique nuestra vida, para que nos aparte de la idolatría, para que obedezcamos su Shabbat y descansemos en el Shabbat y obedezcamos todas esas leyes, todos esos mandamientos, hagamos bien al prójimo. Esas son todas las instrucciones de Yahweh. Muy bien, también tenemos que hay maldición para los que no aceptan y no pongan en práctica la Torá de Yahweh. Hay maldición para las personas que son contenciosas en contra de la ley de Yahweh. Dicen que la ley ha sido abolida, que el Mesías la clavó en el madero, cosa que es falsa. El Mesías clavó en el madero, pero fue el acta que había contra nosotros por ser pecadores. Esa fue la que clavó el Mesías en el madero. Nosotros al arrepentirnos delante de Yahweh de nuestros pecados y aceptar su Cordero, su Mesías que limpia nuestros pecados, entonces Yahweh, mediante el Mesías, todos esos pecados pasados, todas esas maldades son limpiadas para que obedezcamos ahora con nueva vida a Yahweh, como nos enseña la palabra. Entonces, para los que no practican, son contenciosos, contrarios a la Torá, a los mandamientos de Yahweh, dicen que eso ya está abolida, que ahora es el Mesías. No, el Mesías no es la Torá, ni el Mesías tampoco cumplió por nosotros. Él cumplió la Torá para perfeccionar su vida y para lograr ese título de ungido, de Mesías, de Rey de Israel, de profeta, ser lleno del Espíritu de Santidad y hacer los milagros como señales para todas las personas que aceptaban esas bendiciones. Entonces él no cumplió, cada uno tiene que cumplir delante de Yahweh. En el Mesías lo que tenemos es verlo como el hombre grande que cumplió la Torá de Yahweh, verlo e imitarlo, que es un hombre que ha servido tanto a Yahweh, sirvió tanto a Yahweh, con tanto énfasis, con tanta humillación delante de Yahweh, que logró vencer el pecado. Entonces no debemos ser contenciosos en apartarnos de la Torá de Yahweh, sino en aceptarla y en poner en práctica esa Torá, esos mandamientos, porque eso está escrito en Deuteronomio 27:6. En Deuteronomio 27:6 dice que son malditos aquellos que no acepten o no confirmen la Torá de Yahweh para obedecer todos sus mandamientos. No significa que si cometemos un error ya estamos perdidos. Aunque si cometemos errores grandes, pecados grandes, y permanecemos en ellos, podemos perder la salvación. Pero
obedeciendo los mandamientos de Yahweh, apartándonos del mal y arrepintiéndonos, siempre vamos a estar en la mente de Yahweh para la salvación. No vamos a pensar entonces que si quebrantamos un solo mandamiento, estamos afectando la Torah de Yahweh, la estamos transgrediendo, sí, pero todo va a tener una balanza también. Recuérdense que si se guarda esa balanza, somos pesados y tenemos más el peso hacia el Yetzer Hatok, que es la inclinación hacia el bien, y el Yetzer Hará, que es la inclinación hacia el mal, baja, estamos en la voluntad de Yahweh, teniendo el Yetzer Hatok de buena manera, pues, haciendo lo bueno. Eso se encuentra entonces en Deuteronomio 27:6, donde es maldito aquel que va en contra de la Torah de Yahweh, no guarda Shabbat, ataca al prójimo, es contencioso, es duro de corazón, tiene idolatría, todas esas cosas malas que la Torah prohíbe, pues, porque lo que es pecado nos lo dice la misma Torah de Yahweh. Por eso nunca puede ser apartada ni quebrantada. También tenemos la vida eterna, la tenemos en la misma Torah. ¿Ves? La vida eterna la recibimos porque recibimos la Torah. Obedecemos la Torah. Y uno de esos mandamientos también es aceptar al Mesías. Que Él, por ser resucitado por Yahweh, Él nos transmite esa resurrección de una manera mediante la fe en que nosotros podamos ser salvos. Entonces esa misma vida eterna la tiene el guardar la Torah de Yahweh, obedeciendo esos mandamientos. ¿Dónde conseguimos eso? En Deuteronomio 30, 19 al 20. Ahí se nos habla de que obtendremos las vidas. En hebreo, fíjense que en las versiones no se expresa, sino que guardando la Torah tendremos vida. Solamente vida, la palabra vida en singular, pero en el hebreo dice Hay y Yin, vidas, es plural, o sea que tendremos vidas. ¿Por qué? Porque hay una vida que es la que vemos ahora en este momento, la vida terrenal, que debemos vivirla de acuerdo a la Torah de Yahweh, para que tengamos entonces la otra vida en la restauración, en la era milenial, durante la era mesiánica, cuando el Mesías comande ese reino de Yahweh aquí en la tierra y nos prepare para la restauración de todas las cosas, para que cuando Yahweh se presente ante nosotros, tal como es Él, seamos nosotros restaurados, entonces tengamos doble vida, la vida esta que vemos y la manifestación del reino de Yahweh, que es lo que no se ha visto todavía de una manera completa y nítida, porque ahora vemos por espejo, ahora vemos oscuramente, pero cuando venga Yahweh se va a ver todo en su máxima expresión. Y eso es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas, que Yahweh, dice Apocalipsis, que va a limpiar nuestros ojos de las lágrimas, de tantas cosas que pasamos, tantas tribulaciones, sufrimientos, aunque también recibimos bendiciones, alegrías, pero el siervo de Yahweh siempre pasa por esas tribulaciones, como lo dice la Escritura. Entonces, guardando la Torah, tendremos vidas, la vida presente en la tierra y la vida en el futuro, en la tierra renovada, en la misma tierra. Guardando la Torah, tendremos la vida eterna, según Deuteronomio 30, 19, 20. Debemos también ser resueltos en obedecer la Torah de Yahweh para que nos vaya bien. Ese consejo se le da a Josué y siempre lo leen la mayoría de los hermanos de las congregaciones, de las diferentes congregaciones. En Josué, llamado también Yahoshua, el nombre original del libro es Yahoshua porque Josué tenía el mismo nombre de nuestro Mesías Yahoshua. Josué 1, 7 al 8 se nos habla a que resueltamente obedezcamos los mandamientos de esa Torá. Y siempre lo leen los hermanos de las congregaciones, y yo muchas veces escucho audios por las radios cristianas y escucho que leen estas cosas, que debemos obedecer la ley, que no la debemos apartar ni a derecha ni a izquierda, pero no se
obedece la Torah de Yahweh. Cuando se les habla de apartarnos de la idolatría del Mesías, dicen que no, que el Mesías es divino. Empeñados allí, porque claro, también hay que comprender que los cambios en las escrituras hacen ver eso, pues. Pero que nosotros debemos ser cautelosos, porque Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Entonces nosotros debemos ver las artimañas de Satanás, del enemigo, que ha hecho cambios en las escrituras que nosotros debemos restaurar, para apartarnos de idolatría hacia el Mesías, adorar solo a Yahweh, aceptar al Mesías como Cordero, pero no como Dios hecho carne, ni nada de eso, ni un segundo de la Trinidad, ni un Yahweh menor tampoco. Debemos no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino siguiendo esa Torah de Yahweh, ponerle atención y ser resueltos en obedecer esas leyes, obedecer el Shabbat, guardar el Shabbat, hacer bien al prójimo siempre que podamos, no ser sectario. Hay hermanos de congregaciones sectarias que si no es su congregación no tienen salvación los demás, y eso es falso. Así son tantos hermanos de tantas comunidades religiosas, congregaciones de diferentes credos, son muy sectarios, y lo que le dicen los líderes, agarran una esclavitud con eso en vez de analizar, ser guiados por el Espíritu de Santidad. Por eso es que se crea el sectarismo. No se congrega con el otro hermano de la otra religión porque que cree en el mismo Yahweh y acepta al Mesías porque no están en la misma congregación o iglesia. Y eso es sectarismo. Usted tiene que tratar bien al otro hermano. El Mesías lo dijo mismo. Ustedes serán mis discípulos realmente cuando amen a su prójimo, a su hermano, cuando lo amen de verdad. Entonces muchas veces no aman ni a los de su propia casa, no los aman, y entonces quieren amar a un converso y tienen un hermano que no quieren ni hablar con él, ni hablar tranquilamente sobre las escrituras, no ponerse bravo, que aunque piensan en ciertos puntos diferentes, ellos piensan que van a ser contaminados por el otro hermano, en vez de hablar tranquilo y a pesar de que hayan puntos divergentes, amarlo y tratarlo bien y hacerle el bien cuando podamos siempre ese otro hermano. Entonces tienen el corazón entenebrecido por el sectarismo, por los gobernantes que tienen en las religiones y siguiendo mandamientos de hombres. Muchas veces, aunque también hay cosas buenas en las congregaciones, cosas que ayudan a las personas, pero que nosotros tenemos que ir más allá, obedeciendo al Espíritu de Santidad de Yahweh. Porque acuérdense que los engaños hasta en las congregaciones están. Hay cosas buenas y cosas malas. Nosotros tenemos que apartarnos de las malas y seguir lo bueno. Nuestro Mesías Yahoshua también nos enseñó a guardar la Torá para que tengamos la vida eterna. Vamos a buscar Lucas 18 al 23, donde el hombre le pregunta ¿qué bien hará para obtener la vida eterna? En Lucas 18 al 23. El Mesías dice, guarda la Torah de Yahweh, guarda los mandamientos de Yahweh, guárdala, ponlo en práctica para que tengas la vida eterna. Y él dijo que todo lo había guardado de su juventud. Fíjese, el Mesías, él dice, todo lo he guardado, todo eso lo he guardado desde mi juventud. El Mesías no le dijo, no, es mentira, tú no has guardado nada de eso. El Mesías le confirma, no contradiciéndole que no ha guardado muchas cosas de la Torá, pero le falta una cosa, en su corazón había todavía un resquisito, había algo allí escondido de dureza de corazón, porque tenía mucha riqueza. Entonces el Mesías le dice, bueno, perfecciónate y dale tus posesiones a los pobres y ven, sígueme, para que sea perfeccionado pues en la Torá. Y el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Ves? Entonces, guardar la Torá si nos trae la vida eterna. Porque él le pregunta, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Entonces, en este caso particular de él, lo más duro que tenía su corazón, aunque guardaba muchos mandamientos de la Torá, era la dureza en cuanto a las posesiones materiales. El Mesías lo perfecciona a obedecer la Torá de Yahweh, que eso mismo está en la Torá, compartir con el prójimo necesitado, no volverse duro y avaro. Entonces el Mesías
nos enseña a guardar la Torá, porque también la Torá tiene la justicia de Yahweh. Fíjense, la Torá tiene la justicia de Yahweh, la Torá tiene la misericordia de Yahweh y tiene la fe en Yahweh, Todopoderoso Padre. Y Yahweh nos lleva el Mesías para que aceptemos esa sangre de la expiación. Entonces, ¿dónde conseguimos nosotros en los mismos escritos de los apóstoles que la Torá de Yahweh tiene la justicia de Yahweh, tiene la misericordia y la fe, la emuná? Eso lo conseguimos en Mateo 23, cuando el Mesías regaña a esos escribas y fariseos que eran hipócritas, porque diezmaban las semillitas más pequeñas, más pequeñitas, pero se apartaban de lo que tiene la Torá, que es la justicia de Yahweh, la misericordia de Yahweh y la emuná, la fe en Yahweh. Entonces el mismo Mesías fue perfeccionado por su obediencia a la Torá. Fíjense que el Mesías no era perfecto, pues la niñez, sino que tenía un llamado que tenía que desarrollar y perfeccionarlo como todo hombre. Por eso es que él viene de su padre José, su padre carnal, con María, con Miriam. Era un hombre que tenía que perfeccionar su fe, igualito aprender, igualito todo. Tener altibajos en la vida. Entonces el mismo Mesías perfeccionó su fe, su obediencia a Yahweh. Fíjense, con súplicas, ruegos a Yahweh, con lágrimas, llorándole a Yahweh, para que Yahweh también lo librara de la misma muerte. Yahweh lo salvó de la muerte. El Mesías fue salvado, es increíble. Pero muchas veces esto no nos enseñan en las congregaciones. Esto no nos enseñan que el Mesías fue salvado por Yahweh. El Mesías necesitó salvación, fue salvado por Yahweh para que él pudiera salvar a otros. Es un hombre. Entonces no vamos a estar, no, que el Mesías es Dios Todopoderoso, tuvo que venir Dios mismo. Entonces Yahweh mismo se salvó a sí mismo, se libró a sí mismo de la muerte. Eso es increíblemente falso. El Mesías oraba, rogaba a Yahweh, le lloraba a Yahweh para que se perfeccionara. Y eso se humillaba delante de Yahweh, y eso también tenemos que hacerlo nosotros. ¿Dónde conseguimos esa escritura? Vamos al libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 5, versos 7 al 10, donde nos dice la escritura: el Mesías, en los días de su vida, de su carne mortal, ofreció ruegos y súplicas con fuerte clamor, con lágrimas a Yahweh, que lo podía librar o salvar de la muerte. Y Yahweh lo oyó por su devoción, por su humillación pues hacia Yahweh, por su obediencia hacia Yahweh. Y aunque era el ungido, se llama hijo en la mayoría de las versiones, pero esa palabra hijo significa el ungido, que significa el rey de Israel, el ungido de Israel para gobernar a Israel, como lo va a hacer. Ya hizo su trabajo por nosotros por los pecados, ahora viene como rey a poner en práctica todos los mandatos de la ley de Yahweh sobre su pueblo que va a recibir gobierno de Yahweh a través del Mesías. Y aunque era ungido, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Verso 9, y al ser perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y Yahweh lo proclamó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Yahweh lo nombra, Yahweh lo va nombrando por esa obediencia que tuvo él a Yahweh. Entonces no es que él era perfecto de una vez, no, él tuvo que aprender la Torá. Él tuvo que aprender desde niño, se dedicó a estudiar la Torá de Yahweh, poner en práctica las buenas obras, sus caídas, sus levantadas también, igual que nosotros. Entonces por eso es que es el mejor ejemplo para nosotros. El mejor ejemplo para nosotros no es que Yahweh haya venido a ser un hombre, a convertirse en un hombre para salvarnos, porque si viene del cielo un todopoderoso del cielo a la tierra, se le hace más fácil obedecer los mandamientos, obedecer la ley, pero si es un mismo hombre así como nosotros, nacido de un hombre y de una mujer, sujeto al pecado, a los sufrimientos,
a la obediencia que tenemos que rendirle a Yahweh es diferente, porque se va levantando de abajo hacia arriba, no uno que ya tiene poder. Ese es el mejor ejemplo del Mesías, pues. Romanos 3:21 lo que nos enseña que en una parte de la Torá está testiguada la justicia de Yahweh, se nos ofrece la salvación, la vida eterna, por la obediencia a Yahweh. Cuando obedecemos a Yahweh y nos arrepentimos, hacemos todas las cosas necesarias, confesamos nuestros pecados, nos apartamos de él, entonces Yahweh nos lleva al Mesías porque nos limpia mediante esa sangre que derramó el Cordero de Yahweh que quita los pecados del mundo. No darle la preeminencia al Mesías, porque si Adán y Eva no hubieran pecado al principio, no hubiéramos necesitado un Mesías, todos estuviéramos bien, chévere, todos estuviéramos viviendo tranquilos, todos fueran un paraíso, no hubiera muerte, sufrimiento, no hubiera hecho falta un Mesías. ¿Para qué hacer falta un Mesías si Adán y Eva no hubieran pecado? Pero como pecaron, entonces Yahweh hace el plan de salvación mediante la figura de un Mesías que tiene que venir en un tiempo determinado. Esa es la verdad, que debemos apartarnos de idolatría, de idolatrar al Mesías. Da lástima ver cómo la idolatría está en las congregaciones, en los cánticos, en las predicaciones. A Yahweh lo tienen en nada. Ni siquiera respetan su misma Trinidad que dice Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No respetan ese mismo orden, porque a Yahweh lo ponen de último. Hasta ya le oran al Espíritu Santo, le piden al Espíritu Santo, le piden al Mesías, cosa contraria que dijo el Mesías. Cuando los discípulos le preguntaron al Mesías, maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, porque él era un maestro, pues un rabino, el único rabino que debemos tener. El Mesías le dijo, oren así, Padre nuestro, y lo más seguro es que apareciera el nombre de Yahweh, porque el Mesías enseñó el nombre de Yahweh. Padre nuestro, Yahweh que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, bendito, todopoderoso, que moras en los cielos y en la tierra. Pedirle el pan de cada día a Yahweh, pedirle perdón por los pecados a Yahweh, darle gracias, apartarnos de pecado, pedirle a Yahweh, todopoderoso Padre bendito, que nos ayude a guardar su Torá, nos limpie y nos perdone de las cosas malas que hacemos, que nosotros nos apartemos del mal. Ese es el mensaje original de la palabra de Yahweh, no los cambios que sufrieron las Escrituras para el juicio que viene para esas personas profanadores e inicuos. Está establecido un día, así que sigamos batallando, hermanos, por la fe, guardando Shabbat, apartándonos de idolatría, amando al prójimo, bendiciendo el nombre de Yahweh, apartándonos de adulterio, de codicia, honrando a nuestros familiares y haciendo el bien siempre que podamos, no envidiándole las cosas a los demás. Shabbat Shalom, recordándolo que a través de a cualquiera que le llegue este audio, que no sea uno de mis contactos, tengo el número más 56975-757-679. Pueden contactarme y preguntarme cualquier cosa acerca de la Torá, de las Escrituras. Ahí estaremos analizando y estudiando con la ayuda de Yahweh para llegar a la mejor comprensión de la Escritura, de la palabra de Yahweh. Shalom.